ratito, así que... Profe, un compañero pregunta si podríamos repasar lo que vimos en la clase anterior mientras tanto, porque él no pudo asistir. Vamos a abrir el chat. A ver, ¿dónde es que está el chat para abrir acá? Acá. Nosotros ayer estuvimos viendo... ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, nosotros ayer estuvimos viendo lo que quedaba de la unidad número 5, porque habíamos empezado con la unidad número 5 con el tema de las obligaciones, el 724, y habíamos visto ayer las fuentes de las obligaciones, y ahí estuvimos viendo las fuentes de las obligaciones y en primer lugar la ley, explicamos el tema de la ley, como por ejemplo en el caso de la responsabilidad parental que genera, ¿no es cierto?, la obligación que tienen los padres para con los hijos. Y después vimos la otra clasificación de fuentes, comenzando por lo que dice la normativa, ¿no es cierto?, respecto del contrato. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de las fuentes de las obligaciones, cuando alguien tiene esa facultad de exigir del otro, ¿no es cierto?, una prestación, así como se menciona en el artículo 724, y las características y cuáles son los elementos que aparecen en el 724, después no solamente el contrato genera o es vínculo obligacional, hay un vínculo obligacional que es que deviene de la responsabilidad y de ese principio de no dañar a otro, porque cuando se produce el daño, entonces alguien está en una situación que va a exigir, ¿no es cierto?, una determinada satisfacción. ¿Por qué? Por la disminución que puede tener en su patrimonio o lo que puede ocurrirle en su persona, ¿no es cierto?, por el daño que se ocasionó por la conducta, ¿no es cierto?, de otra persona, cuando ha obrado con culpa. Después nosotros mencionamos que el contrato era el acto jurídico bilateral y que generaba, ¿no es cierto?, la posibilidad de que haya un acreedor y que tenga la potestad de exigir del otro una prestación siempre destinada a satisfacer un interés lícito. Estamos hablando de un acto jurídico que puede ser bilateral o multilateral, porque los contratos después vamos a ver que pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales y pueden ser multilaterales. ¿Por qué? Porque el contrato es un acto jurídico y entonces vamos a ver la misma clasificación que vimos cuando hablábamos de los actos jurídicos, cuando hay una voluntad en relación con otra, debe haber, ¿no es cierto?, el consentimiento de una parte y de la otra. Entonces, bueno, vamos a hablar de los contratos unilaterales, bilaterales o multilaterales. O que también cuando clasificamos a los actos jurídicos, clasificamos así. Después hay una serie de situaciones que están contempladas y contenidas también en el Código Civil y Comercial y que son esos hechos o acontecimientos que pueden generar un vínculo obligacional, pero no hay un contrato. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el programa, van a ver que ahí donde dice fuentes de las obligaciones, se menciona el contrato y después dice gestión de negocios, empleo útil, enriquecimiento sin causa, declaración unilateral de voluntad, responsabilidad civil, deber de reparar. Entonces, esas son otras situaciones donde hay una obligación y no hay el consentimiento expresado por ambas partes, como se menciona en el contrato. En este caso, cuando hablamos de estas formas de generar vínculos obligacionales, hay situaciones que están contempladas en el ordenamiento jurídico y que generan
no media el consentimiento por ambas partes, pero hay un acto lícito que realiza alguien y que de alguna manera impacta en el patrimonio de otro. Y entonces ahí podemos encontrarnos con alguna de estas situaciones, que era lo de la gestión de negocios, y eso ustedes tienen que fijarse en el programa, en el código, porque nosotros empezamos las obligaciones acá en el 724 y está todo lo de las obligaciones en general, después todo lo relacionado con el tema de las clases de obligaciones, pero cuando hablamos del contrato está la definición del contrato, ¿sí? Y después al final de la parte de contratos, ahí se menciona estas otras situaciones que tienen que ver con otras formas de generar obligaciones, ¿eh? Porque acá está obligaciones, todo lo relacionado, ¿no es cierto?, con el tema de los elementos, porque nosotros habíamos visto que en las obligaciones aparecían elementos esenciales y elementos accidentales. Entre los elementos esenciales estaban los sujetos, el objeto, la causa, también la forma. En cambio, cuando uno habla de los elementos accidentales, mencionaba la condición, el plazo y el cargo. Esos eran los elementos accidentales y que también aparecen en el caso de los actos jurídicos, aparecen mencionados. Y después en el código se menciona lo de la responsabilidad, y donde aparece lo de la responsabilidad, ahí aparece también después el tema de la gestión de negocios, que está a partir del artículo 1781. Yo, para que se ubiquen, voy mencionando esto para que se ubiquen. Acuérdense, obligaciones 724. Después buscamos toda la parte general de las obligaciones a partir del 724. Después, cuando mencionamos el contrato, tenemos que ir al artículo que define el contrato. Y el artículo que define el contrato es el artículo, a ver, que alguien se acuerde. No se acuerdan. Entonces, ahí, después del contrato, están contemplados y contenidos estas otras situaciones que generan vínculos obligacionales. En el caso del contrato está en el 958. 957 es la definición de contrato. En el título segundo de este libro tercero. Estamos trabajando con el libro tercero. Y hacia el final, después de definir el contrato, hacer la clasificación de las generalidades del contrato, el contrato de consumo, primero la relación de consumo, el contrato de consumo, después los contratos en particular, los efectos que producen estos contratos, cuáles son los caracteres que tiene cada uno de ellos. Después aparece mencionado el tema de la responsabilidad, porque el contrato genera una responsabilidad, y después de eso, de la responsabilidad, está a partir del 1781 la gestión de negocios. Después está 1791 el empleo útil, el 1794 el enriquecimiento sin causa, el 1796 se menciona el pago indebido, después en el 1800 la declaración unilateral de voluntad, y ahí donde se menciona la declaración unilateral de voluntad, tenemos que tener presente que puede aparecer la promesa pública de recompensa, el concurso público y las garantías unilaterales. Y por último menciona el Código Civil y Comercial los títulos valores, que nosotros ya habíamos visto los otros días cuando explicábamos el tema del cheque, cuál es el vínculo que genera cuando uno libra, ¿no es cierto?, un cheque y tiene una cuenta bancaria y está permitido la posibilidad, ¿no es cierto?, de operar con los cheques. Explicábamos por qué era una causa diferente, distinta, autónoma, porque a eso habíamos hecho referencia. Después también nosotros estuvimos viendo ayer la clasificación de las obligaciones. ¿Por qué?
Porque cuando uno habla de las obligaciones, uno dice clases de obligaciones. Ojo, porque yo ayer insistí con esto porque no quiero que se confunda. Cuando uno menciona clases de obligaciones, uno explica que hay obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Pero cuando uno después va a una clasificación de las obligaciones, ahí nos vamos a encontrar con que vamos a poder clasificar a las obligaciones en cuanto al sujeto, vamos a poder clasificar a las obligaciones en cuanto al sujeto, ¿eh? Y entonces, si nosotros pensamos en las obligaciones en atención al objeto, ahí está la obligación de dar. Bueno, ¿para qué se contrae esa obligación de dar? Para, como dice el código, la obligación de dar que tiene por objeto constituir, ¿no es cierto?, a través de la entrega de una cosa, constituir sobre ella derechos reales. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la clasificación de las obligaciones y cuando en el programa se menciona esa clasificación y decimos obligaciones de dar, en cuanto al objeto, la clasificación, ahí hay la obligación de dar cosas ciertas, obligación de dar cosas que son fungibles, o sea, las cosas de género, aquellas que pueden ser contadas, pesadas y medidas y que se pueden reemplazar unas por otras. Después también aparece la obligación de dar dinero, la obligación de dar sumas de dinero. En el programa se menciona a raíz de la clasificación y del estudio de las obligaciones de dar suma de dinero, lo que genera cuando uno no cumple en tiempo, y entonces ahí aparece la situación de los intereses. ¿Qué clases de intereses? Y ahí hay que acordarse de los intereses que pueden ser compensatorios, punitorios, resarcitorios. Bueno, ¿y qué es lo que quiere decir el anastosismo? Porque esto está mencionado en el programa. Después, cuando se trata de obligaciones que no implican cosas, porque todas estas, en atención al objeto, implican una cosa, ahí entonces aparece la obligación de hacer. Y cuando uno menciona la obligación de hacer, tiene que entender bien que estamos hablando de la realización de un hecho o de la prestación de un servicio. Pero en el ámbito obligacional y para nuestra materia, esa prestación de servicio reviste características especiales que la van a diferenciar, lo mismo en la realización de un hecho cuando uno se compromete con un determinado resultado. Hay que diferenciar que lo que nosotros nos obligamos cuando nos estamos obligando, de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial, a la prestación del servicio o a la realización de un hecho, no es una relación de dependencia y no es el contrato de trabajo, por más que tenga muchas similitudes y que haya cosas que son parecidas. Pero si nosotros, por ejemplo, contratamos un electricista para que venga a arreglar un desperfecto que tenemos o para que venga a hacer una determinada instalación eléctrica en nuestra casa, nosotros estamos contratando a alguien en el ámbito de lo que tiene que ver con el Código Civil y Comercial, alguien que ofrece esa prestación de servicio. Y eso es una obligación de hacer. No hay una relación de dependencia para con nosotros cuando esa persona realiza ese hecho o presta ese servicio. Y acá acuérdense que lo que pasó cuando ustedes estaban en quinto año y organizaron el baile de recepción o organizaron el viaje de quinto año. Todo lo que se llevó a cabo a partir de la organización del evento tiene que ver con la prestación de servicios dentro de lo que tiene que ver con el Código Civil y Comercial. Independientemente de que a lo mejor esa empresa que se obligó con ustedes después tiene dependientes, pero no son ustedes los que responden por el incumplimiento. Si hay algún inconveniente, ¿por qué? Porque el vínculo no es un vínculo que cae bajo el contrato de trabajo. Ahí es la prestación del servicio o la realización de un hecho. Es importante diferenciar esto, porque uno por ahí cree o piensa que cuando estamos hablando de la prestación de un servicio, en el caso de una obligación de hacer, por más que yo le dé indicaciones o que le dé instrucciones de cómo quiero que sea la prestación de ese servicio, eso no quiere decir que haya una relación de dependencia, porque si hay una relación de dependencia, no es lo que establece el Código Civil y Comercial y no es obligación de hacer.
Después, cuando hablamos de la obligación de no hacer, bueno, uno tiene que abstenerse de realizar una acción o tiene que consentir que el otro haga algo y no, uno no reaccionar ni protestar, o sea, de alguna manera, dentro de lo que es la convivencia, mi derecho termina donde comienza el de la otra persona. Entonces, por ejemplo, dentro de cuando alguien vive en un edificio donde conviven varias personas, porque cada uno tiene su unidad funcional, que es un departamento, hay una serie de normas que van a permitir la convivencia. Y dentro de esas series de normas que van a permitir la convivencia, seguramente se van a encontrar con que hay cosas que se pueden llevar adelante y realizar y otras que no, porque en pos de la convivencia, y ahí aparece esto de la obligación de no hacer. Bueno, después, otra de las formas de clasificación, bueno, cuando hay más de un sujeto, y ahí vamos a hablar de las obligaciones mancomunadas o de las obligaciones solidarias. Eso es la clasificación en atención a los sujetos. Y por último, también acá hay que saber diferenciar y entender cuando hablamos de una obligación y que la misma es divisible. Bueno, eso es un poco lo que estuvimos viendo ayer. No sé si fui muy rapidito, pero bueno, ahora vamos a ver el tema de los efectos de las obligaciones. Profe, ¿sí? ¿podría repetir el tema de cuando son más de un sujeto? ¿Cómo era? Cuando son más de un sujeto, estamos hablando de obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias. Tanto en las obligaciones mancomunadas como solidarias, eso de varios sujetos puede ocurrir en el rol activo o en el rol pasivo. Lo que ocurre que, y el ejemplo que yo había dado ayer a última hora, que de una obligación, la obligación es mancomunada, si por ejemplo, y era Alejandro el que yo había puesto de ejemplo, es nuestro acreedor y todos nosotros somos los deudores, pero contrajimos la obligación en forma mancomunada por una determinada suma, por ejemplo, 10.000 pesos. Cada uno de nosotros debe una parte de ese 10.000 pesos. Eso es lo de la obligación mancomunada. Entonces él, a cada uno de nosotros, nos va a reclamar solamente la parte que nosotros tenemos que cumplir. Ahora, cuando se trata de obligaciones solidarias, el acreedor puede reclamar a cualquiera de los deudores la totalidad del crédito. Y en ese caso, después, bueno, eventualmente entre los deudores el que pagó podrá repetir de los otros. Bueno, pero esa es otra cuestión. Pero esa es la diferencia entre las obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias. Bueno, no sé si más o menos ahí estamos con esto. Vamos a continuar. Sí, profe, gracias. Bueno, Cecilia, te escuchamos. Bueno, no sé si ya comenzamos con los efectos. Sí, bueno, estamos, está bien. tenemos solamente 12 alumnos, Cecilia. 12, Qué bueno. problema, nosotros ahora vamos a tener que empezar a hablar de los efectos de las obligaciones, que si ustedes miran su programa, van a ver cómo el programa nos va introduciendo despacito en esta parte que ya sería como la finalización del estudio de lo que son las obligaciones. Entonces, primero tenemos que ver qué es, digamos, cuál es la noción de los efectos, qué quiere decir esto. Y cuando nosotros hablamos de efectos, tenemos que pensar en lo que produce, ¿sí? En lo que produce algo. ¿Cuáles son los efectos o las consecuencias en este caso, de las obligaciones? Y como estuvimos viendo, nosotros cuando empezamos a estudiar la unidad número 5, veíamos que las obligaciones, ¿para qué sirven? Digamos, ¿por qué nacen o por qué se ven la luz del nacimiento de una obligación? ¿Se acuerdan? No nos acordamos. Bueno, entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar?
nosotros tenemos que saber cuáles son los elementos de las obligaciones que las vimos la clase anterior. También cuáles son, además de estos elementos, sus clasificaciones, las clasificaciones generales, estas tres más importantes, hacer, no hacer, o de qué más. ¿Cuál era la otra? Cuando yo le tengo que entregar algo a alguien. Las obligaciones de dar, ¿sí? Y a su vez, las clasificaciones en cuanto al objeto y en cuanto al sujeto, que son son los elementos de las obligaciones. Que esto que estaba hablando recién la profe, de las simplemente mancomunadas y las solidarias, tienen que ver con el sujeto. Entonces, cuando nosotros estudiamos las obligaciones, por ahí sería conveniente armarnos un cuadrito y en ese cuadrito ir estructurando nuestro estudio para no perdernos. Y finalmente, cuando ya sabemos todo esto, nosotros tenemos que saber también cómo dejan de existir las obligaciones. Pero antes de eso, vamos a ver que, digamos, cuando se produce el pago de la obligación, cuando nosotros hablamos en un sentido estricto, en el estudio de las obligaciones, el pago es el cumplimiento exacto de la prestación debida. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere ser acá el deudor? Micaela, ¿querés ser deudora de Martín? No sé, Micaela, ¿estás en la clase? ¿No? Bueno, parece que Micaela. ¿Estás? Ah, buenísimo. Estás. Bueno, Micaela, ¿te animás a ser deudora de Martín? Bueno. Sí, bueno, si no queda más alternativa porque a Cecilia se le ocurrió. Bueno, resulta que ustedes celebraron un contrato de compra-venta de un libro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El pago, o sea, digamos, Martín te tenía que entregar el libro y vos le ibas a entregar 1.000 pesos porque eso es lo que él te cobra por el libro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí tenemos obligaciones que son, digamos, equivalentes, ¿sí? En virtud de ese contrato. Entonces, recíprocamente ustedes van a ser deudor y acreedor. Pero resulta que vos ya le pagaste a Martín esos 1.000 pesos y él todavía no te pagó. Entonces vos estarías siendo, no te entregó el libro. Entonces vos estarías siendo acreedora de Martín en virtud de esa falta de entrega del libro. Si él, supongamos que ese libro era el manual de derecho de la doctora Kemmelmacher. Si él viene y te dice, mira, Micaela, yo no puedo pagarte, no te puedo entregar el libro porque resulta que, no sé, mi perro se lo comió porque quería estudiar derecho y terminó comiéndose el libro. Entonces, toma, te traigo este libro que es del doctor Alterini. Y te da otro libro. Entonces, en ese caso, ¿a vos qué te parece? ¿Él va a estar extinguiendo su obligación con vos o no? Y yo creería que no, porque no es lo que pedí. Exactamente. En principio, no se estaría produciendo el efecto normal de la obligación, que es que él te entregue ese libro que ustedes habían arreglado, ¿no? Pero puede pasar que a vos también te interese el libro del doctor Alterini. Entonces, vos le decís, bueno, está bien, no es lo que yo quería, pero te acepto te acepto ese libro, pero dame 200 pesos y así arreglamos, porque ese libro vale menos. En ese caso, se va a estar extinguiendo. Cuando vos acordás con él que él te entrega una cosa distinta, se va a estar extinguiendo la obligación, pero por otra figura que vamos a ver dentro de un ratito que se llama dación en pago, ¿sí? Pero para que se produzca el efecto normal de la obligación, la extinción de la obligación por el pago, tiene que cumplirse exactamente lo que estaba pactado en esa obligación. El objeto de la obligación, la prestación debida. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos con respecto al deudor? Para que nosotros podamos entender bien, quiere decir que cuando el deudor entrega al acreedor
ese objeto de la obligación, que es la prestación debida, y se efectúa el pago, entonces lo que se va a producir es la liberación del deudor, ¿sí? Deja de existir, ya no tiene razón de ser que la obligación siga existiendo como tal. Deja de existir, no existe más. Pero tiene que pasar todo eso que nosotros estábamos comentando recién, para que se produzca este efecto liberatorio. Y en el caso que el acreedor quiera demostrar o quiera decir que no, que esa obligación sigue subsistente, es decir, que sigue existiendo, el que va a tener que probar digamos, ese pago, esa liberación de la deuda, va a ser el deudor. Al acreedor le va a tocar demostrar que la obligación subsiste o probar que la obligación subsiste, y al acreedor le va a tocar demostrar que él ya pagó su obligación. ¿Está? Entonces, para que redondear la idea, cuando nosotros hablamos del pago en el ámbito de las obligaciones, no vamos a estar hablando de la entrega de dinero solamente, sino del cumplimiento del objeto de nuestra obligación. Si yo dije que voy a entregar un par de zapatillas, tengo que entregar ese par de zapatillas. No puedo entregar un perro, un gato o cualquier otro, digamos, otro bien, aunque sea equivalente en su valor económico o en su apreciación pecuniaria. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Cecilia, me Sí. parece que ellos podrían ir viendo en el código, porque seguramente ellos están en el código en línea, a ver cuáles son los artículos que mencionan esto del cumplimiento de la obligación, para ir ubicándose respecto de los efectos de las obligaciones. Está bien. Y también nosotros, de acuerdo a lo que está en el programa, tenemos que hablar de algo que se llama ejecución directa o ejecución indirecta, que es la ejecución de las obligaciones, pero ahí nosotros ya no vamos a estar hablando de un pago voluntario de las obligaciones, sino de una ejecución que podría venir a llamarse como forzada, ¿no es cierto? Es como que alguien más se mete, por decirlo de alguna forma, en este vínculo obligacional y como que compele al deudor a que cumpla su obligación. Y cuando nosotros hablamos de ejecución directa, vamos a estar hablando de aquellas obligaciones que van a ser realizadas por el deudor. Porque, ¿se acuerdan en la clasificación de las obligaciones qué se podía tener en cuenta en en los tipos de obligaciones? ¿Qué pasaba cuando una obligación, cuando un deudor asumía la obligación de construir una pared o de pintar un recinto, o cuando se comprometía a pintar, pero un cuadro, una obra de arte, ¿sí? O a realizar una escultura, o en su efecto a hacer algo que tenga que ver específicamente con sus cualidades personales, ¿sí? Que solamente él puede llevarlas a cabo. No es lo mismo un cuadro de Pablo Picasso que un cuadro de una imagen de internet impresa en una hoja y que se le arma el cuadrito, ¿no? Se le pone el marco. Entonces, ¿se acuerdan de eso o no? Por Dios. ¿Se acuerdan? Sí. Buenísimo, buenísimo que se acuerdan. Nos contestan enseguida, pero se acuerdan, sí. Claro, vamos a pensar que es Disley y mi conexión que está medio inestable hoy. Sí, para variar. Bueno, entonces, cuando hablamos de ejecución directa, quiere decir que la realización de la obligación ya va a estar en una instancia en la que el deudor no la ha cumplido de motu propio, digamos, voluntariamente, sino que está haciendo, judicial que él lleve a cabo el pago de esta obligación. Pero también puede pasar que nosotros, a ver, ¿a quién le podemos pedir acá?
A ver. Bueno, Richard, ¿estás ahí? ¿Y yo qué me iba a ofrecer? Ah, ¿te ibas a ofrecer? Buenísimo, entonces. Bueno, Richard, mira, resulta que vos le contrataste a ver, ¿a quién? A Erika para pintar la habitación de... ¿Vos tenés hijos? ¿No tenés hijos? ¿Hermanitos? ¿Tenés o no? ¿Papás? ¿Algo? ¿Algún? No es que yo quiera saber de tu vida, solamente te estoy preguntando, Richard. Sí, sí, profe, sí. Tengo una hermanita. ¿Tenés una hermanita? Bueno, resulta que vos querés mucho a tu hermanita, que ella por ahí se pone intensa cuando vos querés estudiar de PUN, pero resulta que la querés igual. Y entonces le vas a pintar de colores su dormitorio, ¿sí? Le vas a pintar un árbol y demás. Y bueno, y resulta que la contratás para esto a Analía. Y la fecha del cumplimiento de la obligación era el día 1 de octubre. Y Analía no apareció. Resulta que se olvidó que tenía que ir a pintar el dormitorio de tu hermanita. Pasó, le llamaste por teléfono, le mandaste WhatsApp, no pasó nada, ni siquiera apareció. Después resulta que consultaste por ahí con alguien y que te dijo, ¿sabes qué? Mandale una carta documento, decirle que tiene que venir a pintar el dormitorio. Como ustedes tenían un contrato firmado, entonces vos le mandás la carta documento en virtud de ese contrato y le decís, estás ya, tenías que pintar el 1 de octubre, hoy estamos a 5 y resulta que no apareciste. Él ya sigue sin aparecer, llegó el 10, llegó el 12, no apareció más, entonces le volvés a avisar que no apareció y además le decís que vas a hacer qué, que vas a mandar a pintar, pero con otra persona, ¿sí? Entonces resulta que mandás a pintar con otra persona y eso, digamos, ese otro pintor que reemplazó lo que tenía que hacer Analía, va a entrar, digamos, en una figura que nosotros vamos a conocer por las obligaciones que se llaman de ejecución por otro, ¿sí? Que es cuando un tercero, ajeno a las partes, cumple la obligación y entonces no es que se va a extinguir la obligación de Analía con respecto a vos, sino que ella después te va a tener que pagar eso que tuviste que gastar en el otro pintor. ¿Se entiende? ¿Se entiende por dónde va esto? O sea, vos tenés el dormitorio de tu hermanita pintado, o sea, no hay, está. Pero resulta que Analía no es que se libera porque vos ya conseguiste otra persona, sino que ella va a seguir obligada y además te va a tener que resarcir eso de más que vos tuviste que pagar. ¿Se entiende? 730. Sí, profe, El se entiende. Sí, profe, se entiende. el artículo 730. ¿Qué dice el 730? artículo 730? A ver, vamos a mirar. Yo tengo acá abierta la ley que se me perdió. Vamos a mirar acá un poquito. Entonces ahí, acá está, al lado del aula virtual. Bueno, entonces ahí nosotros tenemos en esa parte, ¿sí?, de lo que estamos hablando siguiendo el programa. ¿Se entiende? Esto que nosotros estamos hablando está en la primera parte de los efectos de las obligaciones. Después vamos a ver que tenemos algo que se llama cláusula penal, sanciones culminatorias, señal y derecho de retención. Así rápidamente para poder entrar a los medios extintivos propiamente de las obligaciones, vamos a ver que la señal es lo que nosotros conocemos como seña. ¿Vieron cuando yo voy a decir las chicas, ¿no? Porque hablo por mi conocimiento, digamos. Vamos a una casa de ropa y resulta que entramos o pasamos por la vidriera y vemos un jean que nos encanta, y encima nos probamos y nos quedó divino, pero resulta que en el momento en que queremos llevar la prenda, no podemos porque no tenemos el efectivo o no tenemos un medio de pago para poder pagar el total de lo que cuesta esa prenda.
Pero resulta que nos sale 700 pesos el jean, supongamos, y nosotras tenemos 250 pesos. Entonces le decimos a la persona que nos atiende, mira, te dejo 250 pesos de seña y mañana te traigo la diferencia y me llevo el jean. Entonces ahí nosotros vemos cómo se produce esto que es como una cuestión preliminar al contrato de compra-venta que vamos a celebrar con posterioridad a esa seña. ¿Qué va a pasar? En el caso que yo no vuelva a buscar el jean, voy a perder esos 250 pesos, ¿sí? Si al día siguiente vuelvo, esos 250 pesos que se llaman señal o arras en el código, van a formar parte del costo de la prenda, ¿sí? Es decir, que si salía 700, me van a cobrar solamente, ¿cuánto? 450, porque yo dejé 250 de seña. Y en el caso que el vendedor venda la prenda a otra persona, me va a tener que reintegrar esa plata que yo le dejé como seña, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es la señal o arras. Es lo que nosotros habitualmente conocemos como te dejo una seña, ¿sí? Está regulado en el código, no es que sale de la nada y no existe. O sea, digamos, es un invento que no está en ninguna parte. 1059, el artículo del código que establece lo de la señal o arras. Y después tenemos también las sanciones conminatorias, que esto ya tiene una connotación judicial, ¿sí? O astreinte, son sanciones conminatorias o astreinte, que se producen, es una especie de multa que se produce cuando nosotros tenemos una sentencia que ya tiene carácter ejecutorio y no se cumple esa sentencia, ¿sí? El deudor es remiso al cumplimiento de la sentencia. Entonces, para evitar que se siga demorando ese pago en una sentencia, lo que hace el juez a pedido de parte, o puede ser no me acuerdo ahora qué dice específicamente el artículo, ya les digo, bien. Acá está, ahí está. Concepto, incumplimiento. 804. Es 804 acá está. Sí. Bueno, acá esto... claro, esto, bueno, no dice si puede ser de oficio. Entonces sería pedido de parte. Eso era no me estaba acordando. Pero el artículo dice, Cecilia, el artículo dice los jueces pueden imponer en beneficio del titular. Claro, o sea que podría ser de oficio. Sí, pero me parece a mí que más tiene que ver con el pedido de la parte, porque claro, cuando uno expresa pedido de parte, está interesado de que se cumpla con la resolución, porque estamos hablando de que el juez ya ordenó a alguien cumplir, hacer algo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Entonces es a pedido de parte. Yo no me acordaba si decía que podía ser de oficio. De oficio es cuando la administración, o en este caso el juez, de motu propio, digamos, sin que la parte interesada pida, toma una resolución en beneficio de alguno. Bueno, la cuestión es que en ese caso, supongamos que nosotros fuimos sentenciados o condenados a pagar 1.000 pesos a nuestro acreedor por el incumplimiento de alguna obligación. Y nosotros somos remisos, no queremos pagar. Entonces, nuestro acreedor va y le cuenta al juez y le dice, impóngale sanciones astreinte porque estos fulanos no me pagan, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a evaluar todo y si le asiste el derecho a la parte que está pidiendo, nos va a sancionar con estas astreintes, que generalmente son muy onerosas. Entonces, ¿qué va a hacer? Es como que una medida para que el deudor cumpla con su obligación, porque si no le va a salir mucho más caro. Va a tener que, por cada día de incumplimiento, digamos, puede ponerle un número que
en 10 días le sume, supongamos, casi el monto de la sentencia que tiene que pagar, o el 50% del monto de la sentencia. Cosas así, es, digamos, que le duela el bolsillo, entonces ahí va a cumplir con su obligación. ¿Está? ¿Eso se entiende? Yo había visto este tipo de sanciones en los juicios de alimentos hasta hace, digamos, hace poquito, y le habían sancionado con astreinters al alimentante y al empleador del alimentante, o sea, los dos, porque el alimentante ya sabe que tiene la obligación, y en el caso del empleador, que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Tenía una orden judicial en la que se le decía que él tenía que retener un porcentaje del sueldo y depositar en la cuenta judicial de los alimentos. Y resulta que no hacía eso, entonces las sanciones combinatorias fueron para ambos, para el alimentante y para el empleador. O sea, y enseguidita aparecieron los depósitos, ¿sí? Bueno, después, ¿qué más era lo que teníamos que...? Bueno, y el derecho de retención es aquel derecho que tiene el acreedor de no entregarle la cosa al deudor si no está pagado íntegramente digamos, lo que tenía que, el precio de lo que tiene que entregar. ¿Sí? ¿Está? En el caso del derecho en el caso del derecho de retención, que está en el 2587, el ejemplo que siempre damos es, llevamos a arreglar nuestro auto y el arreglo cuesta 100.000 pesos. Y nosotros le entregamos al mecánico 20.000 pesos, le quedamos debiendo 80.000. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, pero no me quiere entregar el auto. No, pero el auto es mío. ¿Cómo? Ah, bueno, pero hay un artículo del Código Civil y Comercial que establece que cuando hay una obligación cierta y exigible, el acreedor puede conservar en su poder la cosa y la va a restituir al deudor cuando el deudor cumpla, ¿no es cierto?, todo lo que le está adeudando. En este caso, el mecánico va a retener el auto y hasta que nosotros no le pagamos todo lo que le estamos debiendo por el arreglo, no nos va a permitir retirar el auto del taller mecánico. Ahí hay un ejemplo para el derecho de retención. 2587 es el artículo que menciona esto del derecho de retención. Bueno, y ahora ya nos introducimos de lleno en este tema que es muy lindo y es largo nomás, pero digamos que es cómo se extinguen las obligaciones, cómo dejan de existir. Así teníamos en el 724 cómo nacen las obligaciones o por qué se da origen a una obligación, y ahora nosotros vamos a ver cómo, listo, se finiquitan. Y tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con el pago de las obligaciones, ¿sí? Yo quiero saber si por ahí voy muy rápido, que me digan, paramos, volvemos, tratamos de contar de otra manera para que se entienda, y bueno, y si no, yo sigo, ¿sí? Doy por hecho que ustedes están entendiendo todo, que ya leyeron antes de la clase, me imagino que es así, ¿no? Porque ustedes no tienen, digamos, les sobra el tiempo cuando uno estudia. Entonces, yo no leí nada, pero... ¿no leíste nada? Bueno, entonces... Cecilia, ahí con la primera parte de esta unidad de los efectos de las obligaciones, que se vayan fijando a partir del artículo 730. Sí. Está bien lo que vos explicaste, tiene relación con lo que va diciendo el Código Civil y Comercial. Claro. Porque habla de los efectos con relación al acreedor, y bueno, ahí son los medios, cuáles son los medios que puede emplear el acreedor para hacer el cumplimiento, y después, porque vos hablaste de lo que es normal y de lo que es anormal. Bueno, sí. Lo normal es el pago, y acá siempre decimos que pagar no quiere decir abrir la billetera y sacar el cumplimiento de la prestación, como mencionaste más temprano. Entonces, fíjense por favor, a partir del artículo 730,
los efectos con relación al acreedor, qué es lo que puede hacer el acreedor cuando se presenta esto de que no cumple, porque tiene que ver con esto, porque si se cumple no hay ningún problema. El problema se presenta cuando nos encontramos con el incumplimiento. ¿Y cuáles son los efectos con relación al acreedor que están en el 730 y los efectos con relación al deudor que están en el 731? Y el reconocimiento de la obligación, que después también se menciona ahí en el código. Eso de alguna manera. Después mencionaste lo de la señal, ¿no? Y también después mencionaste lo de las astreintes. Y por último, lo del derecho de retención. 804 es lo de, el 804 es el de las astreintes. Y el de la señal o arras, no me acuerdo ahora, ya voy a mirar cuál era el artículo, el 1060. Para que vayan anotando ahí al lado del el programa y entonces se pueden ubicar bien en el Código Civil y Comercial y no solamente leer el artículo, sino también tienen la posibilidad en línea de leer los comentarios, ¿no es cierto?, de los artículos que les van a permitir entender bien de qué se trata. Bueno, continuamos, profesora. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a, para situarnos en el código, vamos a ir al 865, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que ahí vamos a tener que retomar lo que hablábamos al principio del pago, ¿está? Porque ya vamos a hablar específicamente de cómo se extinguen las obligaciones en general o cualquier obligación en particular. Entonces, nosotros vamos a ver cómo el código nos da una definición de lo que es el pago, y es esto que hablábamos al principio, ¿no? Que es la prestación que constituye el objeto de la obligación. Ahora lo vemos en palabras ya un poquito más técnicas, que si nosotros vemos en la consigna del parcial, que nos pregunta qué es el pago, vamos a tener que decir qué es esto, el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Entonces, si yo me obligué a entregar un libro de la profesora, de la doctora Kemmelmacher, eso es lo que, si voy a pagar mi obligación, eso es lo que yo tengo que entregar. ¿Está? Y fíjense como en el artículo siguiente nos dice que la regla, o sea, las reglas de los actos jurídicos se aplican al pago, con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Entonces acá nosotros nos damos cuenta cómo necesariamente tenemos que saber bien toda la unidad de actos jurídicos para poder entender, interpretar y asimilar lo que vamos a estudiar ahora en esta unidad. Y después, y ahí el código nos pide que como requisitos del pago que cumpla con determinados requerimientos. Es decir, que para poder ser considerado como tal, el objeto del pago va a tener que tener la característica de la puntualidad, la localización, la identidad y la integridad. Estos cuatro que en el artículo 867 nos establece. ¿Cuáles son los requisitos del pago? Son 4. Y ahí también a continuación nos va a decir que, es como que nos establece que no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor. Si el libro que nosotros estamos tomando como ejemplo vale 1.000 pesos y resulta que yo pretendo entregarle a mi acreedor un libro que sale el doble, mi acreedor no tiene por qué recibirlo, digamos. La propia ley lo exime de recibir otra cosa distinta a ese objeto de mi obligación. ¿Está? Eso tiene que ver con el requisito de la identidad. La integridad nos establece que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales
excepto disposición legal o convencional en contrario. Es decir, que si la ley permite que determinado tipo de obligación pueda ser susceptible de pagos parciales, mi acreedor sí va a estar obligado. O en el caso que nosotros hagamos compras en cuotas, ¿sí? Ahí va a ser por convención, es una convencionalidad. Entonces, en ese caso, como nos hemos puesto de acuerdo en el momento del nacimiento de nuestra obligación, entonces yo le voy a poder ir pagando. Si me obligué a entregarle a mi acreedor 10 bolsas de 5 kilos de arroz cada una en 5 semanas, yo puedo ir entregando de a 2 por semana hasta completar esas 10, ¿sí? Entonces ahí este principio de la integridad del objeto del pago estaría cediendo. Después tenemos lo que tiene que ver con la localización, que es el lugar del pago. En principio, si no está determinado en el instrumento que da origen a la obligación dónde se va a cancelar la obligación, va a ser en el domicilio del deudor. Pero pueden acordar que sea en el domicilio del acreedor también o en un lugar distinto. Pero si no está establecido, se presume que la obligación va a ser cancelada en el domicilio del deudor. Y la puntualidad tiene que ver con la época del pago. Es decir, que nosotros hoy vimos cómo Analía se había comprometido a pintar el dormitorio de la hermanita el día 1 de octubre, y resulta que no apareció, que llegamos al 14, 15 de octubre y ella no apareció. Entonces, a partir del 2 de octubre, o sea, el día siguiente del incumplimiento de su obligación, como ya estaba establecido en el instrumento que dio origen a esa obligación, la época del pago que tiene que ver con esto de la puntualidad, al día siguiente, el 2 de octubre, ella ya estaba en mora. Que la mora, vamos a ver también dentro de un ratito de qué se trata. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros hablamos del pago, tenemos que saber que el pago y que el objeto de ese pago, para poder ser válido, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y esos ciertos requisitos son estos 4 que nosotros estamos viendo: identidad, integridad, localización y puntualidad. Entonces, la identidad es que, digamos, el acreedor no está obligado a recibir algo distinto, por más que tenga mayor valor, ni el deudor está obligado a entregar algo distinto al objeto de la obligación. La puntualidad tiene que ver con la época del pago, es decir, la fecha en la que nosotros nos comprometimos a cumplir nuestra obligación. La integridad tiene que ver con que el pago, el objeto de la obligación, tiene que estar entero, completo, no puede hacer, digamos, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. ¿Y qué más nos falta? La localización, que tiene que ver el lugar del pago de la obligación. ¿Hasta ahí estamos? ¿Entendemos de qué se trata? ¿Hay alguna duda acá? Bueno. Fantástico, entonces tengan en cuenta esto porque siempre se preguntan los exámenes, así que por favor estudien bien la conciencia, háganse los cuadritos para que nosotros, digamos, para poder fijar los conocimientos y para poder entender, porque si no se nos arma una ensalada rusa que después es bastante difícil de separar, ¿sí? Porque acuérdense, estamos hablando ya del ¿Cómo se extinguen? El modo normal es el pago. ¿Qué pasa con el pago? ¿De qué se trata? Del cumplimiento de la prestación de vida. ¿Y cómo tiene que ser el objeto de ese pago, de esa prestación de vida? Tiene que cumplir con estos requisitos, estos 4. Por ahí puedo sonar insistente y medio hincha con esto, digamos, pero yo les pido que sepan, porque si no después en los exámenes, ahí se complica, ¿sí? Porque de repente
podemos confundirnos con los otros tipos de obligaciones, de extinción de las obligaciones que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que son bastante parecidas. Entonces la idea es que no pase eso. Bueno, fíjense en el 870, si la obligación es de dar una suma de dinero con intereses, el pago se va a considerar íntegro cuando nosotros ya pagamos el capital más los intereses. Después, fíjense en el 871, ahí está regulado lo que hablábamos del tiempo de pago, la puntualidad. Si ustedes tienen para anotarse, anoten 871, flechita, puntualidad, entre paréntesis. Después, el pago anticipado, no da derecho a exigir descuentos por parte del deudor. El 873 tiene que ver con la localización de este requisito que hablábamos hace un ratito. Hagan lo mismo, anoten 873, entre paréntesis, localización. El 873 y 874. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora no, profe. Entiendo que no. Bueno. La validez del pago tiene que ser hecha por persona capaz. En este caso, nosotros lo que podemos observar es que si una persona tiene capacidad restringida, ya lo que vimos en las primeras unidades, que tiene la capacidad restringida o no puede disponer de sus bienes por algún motivo, tampoco va a poder dar en pago, o sea, ese pago no va a ser válido si él no puede disponer de ese bien. Cualquiera sea la razón, puede ser porque tenga la capacidad restringida, porque se encuentra inhibido, por un montón de razones. Entonces, tiene que ser, para que el pago sea válido, tiene que cumplir con estos requisitos que hablábamos, que era como que son intrínsecos al objeto del pago de la obligación, y también con una cuestión que podríamos llamarla de validez, o sea, es así como se llama, ¿sí? De validez del pago. Y también puede pasar que el pago lo haga otra persona, ¿sí? Puede ser eso, puede pasar que el pago lo haga otra persona. Entonces, ¿qué piensan ustedes que puede suceder en ese caso? A ver, yo resulta que soy la deudora y ¿a quién le puedo deber? ¿Quién quiere ser mi acreedor? Claramente yo. A ver. Yo. Yo, Ale. Ale, bueno, Ale. ¿Y quién va a ser mi fiador? Yo quiero un fiador que todavía no vimos, un garante, vamos a llamarle garante, que es la palabra que todos conocemos. ¿Quién va a ser mi garante? Nadie confía en esta persona que está acá hablando desde hace un ratito. ¿Nadie me va a salir de garante? Bueno, yo voy a elegir el garante entonces. Yo me ofrezco de garante. Bueno, está bien, sí, porque... Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros estábamos hablando de la validez del pago, ¿no es cierto? Que tiene que ser hecho por persona capaz. Resulta que yo soy capaz, tengo mi acreedor que es Alejandro y la profesora es mi garante, que después vamos a ver en las otras unidades que en realidad se llama fiador. Entonces, ella es mi garante y resulta que en garantía del crédito que yo le debo a Alejandro, puso su casa, ¿sí? Ella me dio una garantía hipotecaria, no es mi fiador, es mi garante hipotecario. Entonces, ella está viendo que a mí se me está complicando pagar ese crédito que tengo con Alejandro y resulta que dice, ¿sabes qué? Antes de que venga Alejandro y me ejecute la casa, yo voy y le pago. Le voy a pagar esos 2.000 pesos que vos le estás debiendo porque estoy viendo que vos no vas a poder, le pago. Entonces, la profesora Mónica le paga a Alejandro pierde el interés
en esa, digamos, en esa obligación que yo tenía con él, pero la profesora quiere recuperar su plata. Entonces pasa lo mismo que hablábamos hoy hace un rato del dormitorio que tenía que pintar Analía. No es que yo me libero de la obligación, sino que el pago, o sea, fue hecho, fue válido porque fue hecho por persona capaz, que vamos a ver después que se considera como tercero interesado en este caso, porque la profesora estaba interesada en que no le ejecuten su casa, no perder su casa por culpa de mi obligación, pero ella, disculpen, puede exigirme a mí el pago de esos 2.000 pesos que yo le estaba debiendo a Alejandro, ¿sí? Ella se va, exactamente, así es, paso a deberle a la profesora. Es O así. sea, cambiaría de ¿Está? acreedor nomás. Cambio de acreedor, exactamente. Pero esto también, digamos, el pago, vieron que hablábamos que es entre deudor y acreedor, pero bueno, en este caso tenemos un tercero interesado que realiza un pago válido, es decir, que extinguió la obligación original, pero la profesora se subroga los derechos que tenía Alejandro contra mí. ¿Está? Eso, si ustedes tienen el manual de la doctora Kemmelmacher, van a ver exactamente este ejemplo que les estoy dando. ¿Sí? Fíjense que esto también está en el 882. ¿Está? ¿Qué pasa cuando el que hace un pago es un mandatario, es decir, el representante del deudor? ¿Qué pasa cuando es un gestor de negocios? ¿O qué pasa cuando es, como en este caso, un tercero interesado? ¿Sí? Ahí vamos a ver que está todo lo que tiene que ver con la legitimación para efectuar el pago y la legitimación para recibir los pagos. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Yo les voy a pedir que lean, porque si no después cuesta bastante por ahí entender en el momento en que nosotros estamos rindiendo el parcial. Bueno, efectos del pago, como ya dijimos, libera al deudor. Y después nosotros vamos a ver lo que se llama, lo que sigue en el programa, que es la imputación del pago, que está en el artículo, ya les digo. 900, exactamente. Fíjense que ese artículo nos dice que si las obligaciones con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar, al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. La elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Si adeuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin el consentimiento del acreedor. Entonces, ¿vieron cuando nosotros tenemos distintas deudas con un mismo acreedor? Supongamos que le debemos de un crédito 1.000, del otro crédito 500, del otro crédito 300, y resulta que no alcanzamos a pagar todo, no tenemos para pagar todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle... Sí. Espera, Cecilia, porque te desapareciste un momentito. ¿Sí? No sé si solamente para mí o para el resto. No, yo veo que mi señal está medio... Yo le estuve escuchando. Ah, ¿Sí? bueno, está bien entonces. Tu señal y la mía. Estaba diciendo que la imputación del pago se da cuando tenemos varias deudas con un mismo acreedor, que pueden ser de 1.000, de 700, de 300, y no nos alcanza para pagar todo. Entonces hacemos lo que nosotros conocemos como, en el lenguaje coloquial, pago a cuenta, ¿sí? Eso sería. Así le decimos, bueno, imputale a esta de 300 o a esta de 700, o imputar esta plata que te traigo a esta de 1.000. Y las otras quedan pendientes. Ahora bien, si estas obligaciones generan interés, ¿sí? si es plata, entonces nosotros no vamos a poder imputar nuestro pago al capital, sino que primero vamos a tener que cancelar los intereses y después se va a poder imputar al capital. ¿Está? ¿Se entiende eso?
Es bastante sencillo, digamos. Imputación Bueno. del pago. Imputación del pago, exactamente. El pago por subrogación es lo que también veíamos recién, esto de que un tercero paga por el deudor original, pero se subroga los derechos que tenía el acreedor. ¿Sí? Y eso está, ya les digo en qué artículo, vayan anotando. 904, pago por subrogación. 904, buenísimo. Entonces acá está. Fíjense también antes de esto, la imputación legal en el 902, de este que habíamos visto antes, y en el 906 la forma que se requiere para el pago, no, es el 904 es pago por consignación. Ay, ¿yo qué dije? Ah, no, es subrogación. Subrogación, No, sí. pero me confundí. No, el de subrogación es el 914. 914, sí, sí. Ahí está el pago por subrogación. Fíjense, ya en ese 914 nos dice de cómo se presenta este tipo de pago, y es lo que hablábamos hace un ratito. ¿Está? Bueno, Alguien había dicho que en el pago por subrogación había cambio de acreedor. Claro, cambia el acreedor, exactamente. Es así. Bueno, después sí, en el 904, siguiendo el programa, nosotros vemos que está el pago por consignación. El pago por consignación no es esa consignación que yo voy y le pido a mi kiosquero amigo que me dé los 3, 4 cajones, y bueno, después yo llevo a la fiesta y lo que le pago solamente lo que consumo. Resulta que me quedé corta y bueno, le pedí 6 más, pero no es eso, no es lo que yo consumo, sino que tiene otra cuestión cuando hablamos de la consignación judicial. Y esto pasa cuando se produce algo que se llama la mora del acreedor. Enseguida vamos a ver cuando se suscita esto de la mora, que es el incumplimiento de la obligación, en principio por parte del deudor. Pero cuando llega la época del pago y el acreedor se niega a recibir el pago válido que cumple con todos los requisitos del artículo que estuvimos viendo hace un rato, entonces el deudor tiene la posibilidad de constituirlo en mora, es decir, intimarlo fehacientemente, entre paréntesis, por carta documento, y si éste no recibe ese pago, ahí ya lo constituyó en mora, él puede ir a los tribunales y pedir la apertura de una cuenta o, en el caso que sea un bien, un lugar donde se pueda depositar ese bien para que quede a disposición del acreedor. Entonces, de esa forma el deudor se libera de la obligación. Cumple con la obligación e informa al juzgado para que, digamos, el acreedor se entere y vaya a buscar su pago de la obligación. Entonces, el pago por consignación puede darse en las siguientes, en el 904 tenemos 3 incisos, que el acreedor fue constituido en mora, que no sabemos quién es nuestro acreedor, o que el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por una causa que no le es imputable. Tiene que cumplir con los requisitos del pago, como hablábamos recién, y fíjense que en el 906 van a tener las reglas de cómo, de la forma que tiene que establecerse para la consignación judicial. Y fíjense también que el deudor moroso puede consignar la prestación debida con los accesorios devengados hasta el día de la consignación. Y también tenemos la consignación extrajudicial, que van a tener, es una novedad. Una novedad lo de la consignación, porque conocíamos la consignación judicial, ¿no es cierto? Pero el Código Civil y Comercial, a partir del 910, establece la posibilidad de la consignación extrajudicial, que es una forma también que a lo mejor no requiere tanta rigurosidad para el cumplimiento de determinados trámites y tal vez sea menos onerosa, ¿no es cierto?,
tanto en trámites o a lo mejor en lo que puede costar, porque todos estos gastos, todas estas situaciones generan gastos, ¿verdad? Y bueno, después se le reclamará al deudor los gastos que se van a generar. ¿Por qué? Porque ante su incumplimiento hay la posibilidad, ¿no es cierto?, del resarcimiento. Pero está la posibilidad en el 910 de la consignación extrajudicial. ¿Qué significa esto el pago por consignación? ¿Qué significa la imputación de pago? ¿Y qué significa cuando hablamos del pago por subrogación? Que son las formas, ¿no es cierto?, que están mencionadas en el Código Civil y Comercial y que tenemos ahí en esa parte del programa. Así es. Bueno, y ahora lo que así rápidamente también nos